Con la palabra entonces la señora Catalina Huerta, de Modatima, quien va a exponer sobre proteger el agua, un imperativo de nuestros tiempos. Hasta por 15 minutos, señora Catalina. Tiene la palabra. Muchas gracias. Entiendo que se ve el power, ¿lo pueden ver? Ya. Súper. Déjalo en la portada, yo lo voy cambiando si quieres. Súper. Bueno, voy a comenzar entonces. Primero que todo, agradecer el espacio. Mi nombre es Catalina Huerta. Vengo en representación del Movimiento por la Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Somos una organización nacida el año 2010 en la provincia de Petorca, región de Valparaíso, con el objetivo de defender los derechos de los campesinos, las campesinas, trabajadores y habitantes de las zonas rurales, que se veían afectados desde la década del 90 aproximadamente ante el robo y acaparamiento de aguas del negocio agroindustrial. Durante estos años, el principal objetivo en la lucha de Modatima ha sido denunciar y visibilizar los conflictos por el agua en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso y hoy a nivel nacional. Actualmente somos un movimiento social por la lucha de la defensa del agua con representación en más de 25 territorios presentes en 12 regiones del país. Hoy estamos aquí porque miramos con preocupación la propuesta emanada por la comisión experta, cuyas alusiones al derecho al agua develan contradicciones y una preocupante falta de visión de largo plazo. Consideramos, y aquí nuestra propuesta respecto del anteproyecto, que existe una colisión evidente entre el artículo 16 en sus numerales 29 y 34. Vamos a pasar al detalle más en específico respecto de la interpretación que hacemos del anteproyecto. El artículo 16, en su numeral 24 de la propuesta de comisión experta, señala, en cuanto al derecho al agua y el saneamiento, que es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras y que prevalecerá su uso para el consumo humano y para el uso doméstico suficiente. Por otra parte, el mismo artículo 16, en su numeral 34, letra I, se refiere al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Señala que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los que podrán ser limitados en su ejercicio de conformidad con la ley. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas que confiere a su titular el uso y goce de ellas de conformidad con las reglas, temporalidad, requisitos y limitaciones que prescribe la ley. En cuanto a las disposiciones transitorias, la novena indica que los derechos de aprovechamiento de agua constituidos, reconocidos o regularizados desde la entrada en vigencia de la Ley 21.435 se regirán por las normas establecidas en el Código de Aguas y que los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, reconocidos o regularizados con anterioridad a la publicación de dicha ley se regirá por el artículo primero transitorio de la misma. Con esto es el detalle de la interpretación que vamos a pasar a detallar ahora, porque al revisar los artículos indicados anteriormente, pareciera que su redacción considera la importancia de la preservación del agua como un bien estratégico de la nación, ya que pone un acento particular sobre la garantía del derecho humano de las actuales y futuras generaciones, así como su concepción de bien nacional de uso público. Sin embargo, al realizar un análisis más profundo, surgen contradicciones que es preciso tener en consideración. La primera de ellas se relaciona con que no se establece el derecho humano al agua en sí, sino que el deber del Estado de asegurar el derecho al agua a las generaciones presentes y futuras. Y seguidamente concibe el derecho de aprovechamiento de aguas como un derecho real. Esta comprensión puede hacer colisionar la garantía del derecho al agua con el derecho de aprovechamiento de agua, tal como sucede hoy en cientos de contiendas en Chile en que el Estado no es capaz de asegurar el derecho humano al agua, dado que los particulares son poseedores de los derechos de aprovechamiento. En otras palabras, la desigualdad hídrica puede perpetuarse toda vez que los tenedores de derechos de aprovechamiento de agua son quienes tienen decisión sobre sus usos. Si bien el espíritu de preservación indicado en el artículo 16, numeral 29, puede ir en el sentido correcto, continuar considerando el derecho de aprovechamiento como derecho de propiedad implica en la práctica que los privados podrán continuar decidiendo qué hacer con las aguas en las distintas cuencas del país, favoreciendo la concentración y desigualdad en su distribución.
En relación a lo anterior, otra contradicción evidente que no resuelve dichos artículos es justamente la situación de escasez o ausencia de disponibilidad hídrica a la que se enfrenta Chile en las últimas décadas. A lo largo de los años se han multiplicado en nuestro país los conflictos hídricos derivados de la inequidad en su tenencia. En gran parte de los casos es posible observar que el derecho de propiedad se superpone a la satisfacción del derecho humano al agua e incluso del derecho a producir alimentos por parte de la agricultura campesina. Lo anterior impacta directamente en los territorios y en las familias más pobres que terminan con un menor acceso al agua, pues como es ampliamente sabido, el Estado ha entregado más caudal en derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible en las fuentes, lo que tiende a ser perpetuado en la propuesta de la Comisión de Expertos, más aún cuando los sectores productivos que mayor agua consumen son sectores extractivos como la agroindustria, industria forestal y en menor medida la manufactura. Contrario a esta propuesta mercantil del agua, proponemos que el agua es un bien común inapropiable. Comprender el agua fuera de la lógica de la propiedad implica aventurarse por caminos que cuestionan la mercantilización del agua y ampliar la capacidad de hacer comunidad. Pensar lo común en torno al agua como un horizonte de sentido para la vida y construir colectivamente una salida a la crisis climática y a una necesaria desprivatización del agua y de su reconocimiento como un bien esencial para los ciclos de la naturaleza y la vida humana. Del mismo modo, una alternativa distinta a la visión privatista, que pone en el centro la inclusión y la democracia, es la gestión público-comunitaria. En ella, la participación y decisión residen las organizaciones comunitarias y territoriales del agua, las cuales son mecanismos fundamentales para resguardar el agua como un elemento esencial y un derecho humano, tal como ha sucedido durante décadas con la gestión de las cooperativas y comités de agua potable rural. Creemos en la planificación y regulación del agua desde una perspectiva integral de largo plazo y no desde la base extractivista y cortoplacista. En virtud de todas las contradicciones observadas en el anteproyecto es que proponemos modificar el artículo 16 en sus numerales 29 y 34 letra I, así como la disposición transitoria novena por lo siguiente. Y acá son las temáticas a presentar que además están incluidas en la iniciativa popular de norma 10.267 y está hoy en curso. En primer lugar, planteamos respecto al derecho humano al agua. Ahí está. El problema que evaluamos en el derecho humano al agua, en cómo se plantea en el anteproyecto, tiene que ver con lo que decía anterior, el colisionamiento o la contradicción que existe en el artículo 16 respecto al numeral 24, el numeral 29 y el 34. Y al mismo tiempo consideramos que falta considerar criterios donde se cumple el derecho pleno al agua, porque el uso doméstico suficiente no es completo. Por lo tanto, nuestra propuesta, y ahí está abajo, es fortalecer este artículo 16 en su numeral 29 por lo siguiente. El derecho humano al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna. Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. Toda persona tiene derecho al acceso desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico en todos los ámbitos de la vida a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad. Enseguida, el otro eje temático que evaluamos respecto al agua es la naturaleza jurídica del agua por la misma situación de colisión entre el numeral 34 y el 29 del artículo 16, lo que ha permitido la concentración, la desigualdad en la distribución del agua y además condiciones y contextos de sobreotorgamiento de las cuencas. Nuestra propuesta respecto a este eje de la naturaleza jurídica del agua dice así: el agua en todas sus formas y estados es un bien común natural inapropiable que pertenece a los pueblos y a la naturaleza. Esto iría en reemplazo del numeral 34 del artículo 16, letra I. Respecto a la gestión del agua, en ninguna parte del anteproyecto de Constitución se reconoce las formas de gestión del agua y evidentemente la colisión que existe entre los artículos que ya mencionábamos permite la concentración del poder hídrico, el sobreotorgamiento de los derechos de aprovechamiento, concibe que siga existiendo el mercado especulativo de las aguas y el acaparamiento. Por lo tanto, nuestra propuesta es agregar que el Estado debe garantizar la gestión inclusiva, democrática y comunitaria de las aguas.
El último punto tiene que ver con el cambio climático. En ningún apartado del anteproyecto de nueva Constitución se menciona la protección de los glaciares y sus entornos como medida preventiva ante la crisis climática. El artículo 206, tal como dice ahí, se restringe a señalar lo siguiente: el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de su objetivo. Y, tal como dice ahí, consideramos que es insuficiente para los enormes desafíos que depara el cambio climático en materia de aguas y para la sostenibilidad de los ecosistemas. El anteproyecto, al omitir la protección de los glaciares y sus entornos, desconoce la importancia de estos para asegurar el derecho humano al agua. Porque actualmente en nuestro país el 70% de la población se abastece de agua de glaciares que aportan hasta el 60% del caudal de los ríos. Los glaciares almacenan algunas de las mayores reservas de agua dulce del mundo y varios países de América Latina, en su mayoría los de la cordillera de los Andes, tienen importantes masas de hielo dentro de sus territorios. Chile alberga el 4% de los glaciares del mundo y el 80% de los de América del Sur. Asimismo, debido a las características demográficas de nuestro país, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, generando aumento de las temperaturas, escasez de precipitaciones, sequías, olas de calor, retroceso de glaciares y erosiones de las costas. Basta hacer memoria hace unas semanas atrás y ya lo tenemos encima, ¿no? Por lo tanto, nuestra propuesta es la siguiente y dice: el Estado, en el marco de sus compromisos para hacer frente a la emergencia climática, protegerá a los glaciares como ecosistemas imprescindibles para el equilibrio del ciclo hídrico. Para ir terminando, comentarles que con todo esto creemos que el agua es un bien esencial e indispensable para una vida digna en los territorios. En Modatima hemos luchado durante años para que el agua sea considerada como un bien común de uso público y para que el acceso a este elemento vital sea un derecho humano que esté asegurado constitucionalmente. Mantener en esta propuesta el modelo de privatización de las aguas del actual artículo 19, numeral 24 del Código de Aguas del 81 y seguir considerándola como un mero objeto productivo para el beneficio de los mercados a través del derecho de aprovechamiento es algo que nos parece inaceptable. Si como país queremos soñar con una nueva Constitución capaz de dotar al Estado de herramientas y principios efectivos que nos permitan enfrentar los enormes desafíos ecológicos, humanos, éticos y económicos de las próximas décadas, debemos actuar con mayor determinación en defender los ecosistemas, la naturaleza, los ciclos hídricos, los glaciares y el agua para la vida. Creemos que el Estado debe contar y garantizar con mecanismos de gestión y regulación del agua desde una perspectiva integral, enfocados en garantizar la gestión inclusiva, democrática y comunitaria de las aguas, que permita romper con las lógicas de explotación y desposesión de la naturaleza y las personas que por años han mantenido en Chile en una profunda crisis social. Debemos superar el actual modelo de desarrollo caracterizado por su mirada cortoplacista y por su dependencia de actividades industriales extractivas. La evidencia científica demuestra hace años que la actual crisis climática amenaza la vida y los equilibrios hídricos y ecosistémicos en todo el mundo. Chile, que es un país particularmente vulnerable a esta crisis, debe estar a la altura de este desafío y dar un paso decisivo y radical en esta dirección. Una nueva Constitución debe ser capaz de generar las condiciones y certezas jurídicas que garanticen la vida en el presente, pero también en el futuro. Y para ello debe ser clara, enfática y contundente al asegurar el derecho al agua para la vida. Eso sería la presentación.